Buenos días, vamos a hablar hoy de los logaritmos, de la definición de logaritmo y del cálculo de logaritmos sencillos. Lo primero es la definición. Vamos a definir el logaritmo en base a de un número. A la base del logaritmo se le imponen las mismas condiciones que le hemos impuesto a la base de la función exponencial. Así que partimos del número a real mayor que 0, distinto de 1. La razón es porque están relacionados con la función exponencial y por eso hay que imponerle las mismas condiciones. El logaritmo en base a de x es un número b que tiene que cumplir que a elevado a b me dé x como resultado. Tengo que buscar entonces el número al que tengo que elevar a para que me dé de resultado x. Esa x tiene que ser igual a esta exponencial. Como una exponencial siempre es positiva, nunca es cero y nunca es negativa, eso significa que esta x obligatoriamente tiene que ser estrictamente positiva. Así que esa x, que es esta misma que tenemos aquí, esta x tiene que ser estrictamente positiva. Es decir, solamente podemos calcular los números que sean mayores estrictamente que 0. Logaritmos existen en muchas bases, siempre tiene que cumplir esas condiciones, pero hay dos que son los que más se utilizan, que son los logaritmos decimales o los logaritmos de base 10 y los logaritmos neperianos o de base e. El logaritmo decimal, que tendríamos que escribir así, como se utiliza mucho, pues se prescinde de la base. Ponemos simplemente LG o L o G, que se puede escribir de cualquiera de las dos maneras, de x. Y entonces siempre que tengamos un logaritmo que no tiene base y ponga LG, siempre será un logaritmo decimal, un logaritmo en base 10. Los logaritmos neperianos o base e tampoco llevan base. Si lo escribiera con base sería así, pero como se utiliza mucho también se prescinde de ella, y para distinguirles de los logaritmos decimales, en lugar de poner LG se pone LN, de logaritmo neperiano. Se les llama así en honor de Neper, que fue el que introdujo, el que definió por primera vez los logaritmos. ¿Cómo calculamos un logaritmo? Pues atendiendo a la definición. El logaritmo en base a de x es b, si a elevado a b es igual a x. Hay que buscar el número al que tengo que elevar la base para que me dé como resultado x. Por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 2 de 8. Tengo que buscar el número al que tengo que elevar 2 para que me dé 8 como resultado. Ese número sería 3, porque el 2 elevado a 3 sería igual a 8. Por eso el logaritmo en base 2 de 8 es 3. El logaritmo en base 3 de 9, pues sería el número al que hay que elevar 3 para que dé 9. Y ese número es 2. El logaritmo en base 3 de 9 entonces es 2, porque 3 elevado a 2 elevado al cuadrado daría 9. Para calcular el logaritmo en base 5 de 625, tendríamos que averiguar qué número le tenemos que poner al 5 en el exponente para que me dé 625. Y ese número es 4. Así que el logaritmo en base 5 de 625 es 4, porque 5 elevado a la cuarta daría 625. El logaritmo en base a de 0. Pues como no podemos calcular el logaritmo de 0, porque solamente existen los logaritmos de los números positivos, diríamos entonces que ese logaritmo no existe. Y no existe se pone delante. No existe logaritmo en base a de 0, sea cual sea la base. Logaritmo en base a de 1. Tendría que ser el número al que elevamos a para que dé 1 como resultado. Y ese número sería 0. El logaritmo en base a de 1 es 0, porque a elevado a 0 me daría 1. Eso me valdría para cualquier base. ¿Cuál es el logaritmo en base a de a? Pues sería el número al que tenemos que elevar a para que nos dé a como resultado. Y ese número sería 1. El logaritmo en base a de a es 1, porque a elevado a 1 es a. El logaritmo en base a de menos 2, pues como menos 2 es un número negativo, ese logaritmo diremos entonces que tampoco existe, no existe logaritmo en base a de menos 2, solamente de los números estrictamente positivos. Y por último, el logaritmo decimal de 100, logaritmo decimal porque aquí no tiene base, sería el número al que hay que elevar 10 para que dé 100 como resultado. Y ese número sería 2. El logaritmo de 100, diremos simplemente, es 2 porque 10 elevado al cuadrado, 10 elevado a 2, sería igual.